Dios les bendiga a todos y cada uno en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos concede de podernos dirigir a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos en los diferentes lugares donde nos ven a través del Facebook. Queremos de inmediato leer la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y el 12. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El tema de esta ocasión tiene como título Hambre de la palabra de Dios. Queremos, a manera de introducción, hablar de algunas historias bíblicas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Dramáticas, importantes y que nos sirva de reflexión. El reino del norte, hablando de Israel, porque para ese entonces estaba dividido en dos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. En esta ocasión vamos a hablar del reino del norte y su capital Samaria. El gran problema de los israelitas es que se desviaron o se apartaron de hacer la voluntad gloriosa, santa y perfecta de Dios. Y comenzaron a mezclarse con las naciones paganas idolátricas de aquel entonces y a llevar a cabo las prácticas de estos pueblos en cuanto a la idolatría, el pecado y la desobediencia. Como resultado, los juicios de Dios fueron inminentes. Dice la palabra de Dios que el rey Ben-Hadad de Siria vino con un gran ejército y sitió la ciudad de Samaria, o sea, puso un cerco militar en el cual nadie podía salir de la ciudad. ¿Cuál fue el resultado, las consecuencias? Se escaseó el agua, se escasearon los alimentos y como resultado una crisis, una hambruna terrible. Eso es el resultado del pecado y la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso Dios trae castigos, juicio para el mundo pecador. Tan crítica fue la situación que dice la Biblia que dos mujeres se pusieron de acuerdo en comerse a un hijo hoy y el día de mañana comerse al hijo de la otra mujer. Qué terrible historia. Pero sucedió porque la palabra de Dios así lo enseña. Se comieron pues el bebé de una de esas mujeres y al día siguiente la otra fue a esconder a su niño o a su bebé para que no se lo comieran. ¿Se puede imaginar usted hasta qué punto era crítico el hambre en la ciudad de Samaria? Tan espantosa era la situación que dice la Biblia que la cabeza de un asno tenía el precio de 80 piezas de plata y que la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma se conseguía por 5 piezas de plata. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y eso de estiércol de paloma qué quiere decir? En nuestra cultura occidental, hablando de estiércol, son las heces fecales de los animales y de la gente. Pero en los países orientales
a lo que se refiere aquí es al garbanzo. Cuando habla del estiércol de paloma, se dice que allá en los países del Medio Oriente, aún todavía de hoy en día, el garbanzo es una vaina que surge de una planta y tiene 3 semillas adentro. Esto se cocina y suele delicioso. Así es que esto era lo que en aquel entonces valía o tenía el precio de 5 piezas de plata. A donde queremos llegar es qué terrible situación en la que habían caído los israelitas del mundo de aquel entonces, por la desobediencia a la palabra de Dios, por el pecado en el cual ellos se mezclaron con las naciones circunvecinas. Amigo que me escuchas en esta hermosa mañana, amigo y hermano, no hay nada más terrible que Dios aborrezca que el pecado. Dios quiere que todos los hombres de todas las clases sociales, no importa, nos apartemos del pecado a través del arrepentimiento y comencemos una vida nueva con Cristo Jesús. Una vida santa, una vida en la cual no haya de qué avergonzarse. Porque nadie puede tener una relación tan íntima con Dios viviendo en pecado. El pecado siempre es un estorbo para la comunión entre Dios y el hombre. Así es que Dios manda a hombres y mujeres en todos los lugares a arrepentirse del pecado y comenzar una vida nueva. Los versículos que dimos lectura anteriormente en el libro de Amós, dice: he aquí, dice Jehová el Señor, en aquellos días enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De hoy en día el mensaje del Evangelio se está predicando por todos los lugares, en cumplimiento a la gran comisión del Señor Jesucristo, pues fue Él quien comisionó a sus discípulos diciendo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo que me escuchas, Dios no quiere la condenación para ningún ser humano, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El mensaje más importante, el mensaje más hermoso y el mensaje que te lleva a la vida eterna es el mensaje del Evangelio. Amigo, no menosprecies la palabra de Dios. Hermanos y amigos, valoremos la palabra de Dios. Vivamos para Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Porque las consecuencias son terribles y espantosas cuando se vive en el pecado. La ira de Dios está sobre todos los hombres que viven en pecado. Mientras tenemos vida en este cuerpo, Él nos llama a una reflexión y al renunciar a través del arrepentimiento al pecado. El pecado interrumpe la comunión entre Dios y el hombre. Necesitamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No es difícil. Para eso es que tenemos que acercarnos a Dios. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en nuestra vida, el panorama del pecado y de la carne cambia. Porque solamente Dios lo puede hacer. Así que es importante. Te invitamos, amigo, que vengas a Cristo, que lo conozcas personalmente, que obtengas la experiencia más grande, más interesante que el mundo no da, que el dinero no da, como es encontrarte con aquel que cambia la vida, como es encontrarte con aquel que hace nueva todas las cosas, como es encontrarte con aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, el Señor Jesucristo.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué interesante es la palabra de Dios. Así es que no es un pasatiempo, no es que no tengamos nada que hacer. Dios nos comisionó a todos a predicar este mensaje hermoso, este mensaje de salvación, el mensaje que cambia, que transforma, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino a través del Señor Jesucristo. Recíbelo hoy. Ábrele tu corazón. Amigo y hermano, ¿qué vida estamos viviendo? Tenemos que vivir para Dios y no para determinadas personas. Tenemos que agradar a Dios y no al hombre. Si buscamos agradar al hombre, vamos a terminar defraudados. Pero el que trata de agradar a Dios y vivir para Dios, nunca va a estar defraudado. Al contrario, va a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Qué interesante. Te invitamos, amigo, que leas la palabra de Dios, que obtengas una Biblia, que visites una iglesia cristiana donde se predique el mensaje de la palabra de Dios, donde se le da prioridad al alma del hombre y de la mujer, donde el mensaje es para llevarte al cielo y no a otro lugar. Recuerda, viene hambre de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios pondrá su mano como cuando Noé predicaba y muchos lo tuvieron como un hombre loco. Pero el tiempo de la gracia se cerró. La puerta del arca se cerró y no hubo más oportunidad para la salvación. De la misma manera, el tiempo de la gracia se termina. Por tanto, dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el día aceptable, es el día de acercarnos, es el día de las buenas nuevas de Jehová, es el día de abrirle nuestro corazón y un nuevo panorama de vida surge a través del cambio que solo Cristo da. Te invitamos, amigo, que te pares en el camino y reflexiones y te vuelvas al Señor Jesucristo, quien tiene vida y vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana.